Bien, continuando con la serie 52 días de Good News, en su penúltimo episodio, esta es el episodio número 51, vamos a seguir reflexionando en este 27º domingo del tiempo ordinario, año 2024, el Evangelio del domingo, recordando que esta experiencia se nutre, esta serie especialmente se nutre y es el espíritu, su propósito y su razón de ser, justamente de primero ir a misa, escuchar la palabra en familia, y luego traerte parte de esas reflexiones a tu vida. Me causa gracia a veces que deberíamos procurar no solamente predicar la palabra, sino también saber qué es lo que la gente está entendiendo, porque eso es lo que hace realmente eficaz el mensaje. Nosotros podemos sentir que lo estamos haciendo muy bien, pero si no tenemos ese feedback y sobre todo ese reflejo en la sociedad de que la palabra de Dios se está entendiendo, pues vagamente estaremos haciendo un trabajo que quizás la semilla siempre es buena, pero no está cayendo en tierra fértil. El Evangelio de hoy de Marcos se plantea una interrogante muy difícil para la iglesia y más en estos tiempos. Nosotros venimos de una visión eclesial, teológica, donde la fe prácticamente en todo se analizaba en blanco y negro, es decir, ¿es pecado o no es pecado? Y en eso los matices o los grises que pueden emanar de la historia de cada ser humano muy pocas veces eran considerados. Sin embargo, Jesús, sin quitar el hecho de que hay cosas que o son pecado o no lo son, Jesús lo vemos muy claramente en su manera de predicar y de acercarse a las personas, siempre se centraba en los grises, es decir, él lo que hacía era matizar o ir sacando del ser humano esa oscuridad que le hacía ese gris hacia el negro para que su vida pueda brillar en la blancura de la santidad. Por eso, en la visión fariseica, que además en estos días escuchaba y me parece muy cierto, no hay que ser tan injusto con los fariseos, especialmente porque San Pablo además viene de esta secta, que era una secta que era literalista con la ley, o sea, para ellos el acercamiento a Dios era a través de la ley, y por eso su manera de entender a Dios era a través del cumplimiento de la ley. Si cumplíamos la ley, Dios nos cuidaba, nos protegía, si no cumplíamos la ley, venían los castigos. Esa es la visión judía que había, y esa es la visión inclusive mesiánica que también tenían de este Mesías esperado, que era una suerte de un nuevo rey que ellos cumpliendo la parte del contrato, si yo cumplo la ley, pues Dios mandará a su Mesías y este Mesías va a restituir la gloria a Israel a través de un reinado que no tendrá fin. Eso todavía forma parte de la tradición judía. Por eso hago todo este contexto, todo este matiz. De ahí viene esta pregunta que le hacen a Jesús tan lapidaria, que además emana efectivamente de la ley de Moisés. Y Jesucristo había dicho que él no venía a quitar la ley, sino a darle plenitud. Entonces a Jesús aquí más bien le hacen una pregunta de grises. Y la pregunta de grises es si estaba permitido separarse de su mujer. O sea, si le estaba permitido al marido separarse de su mujer. Fíjense ustedes que en este momento, en este contexto, no se está hablando de separarse y volverse a casar, sino se está hablando bajo la visión judía, y nosotros también muchos cristianos tenemos esa visión contractual del matrimonio. Yo hice un contrato con alguien y lo quiero romper. Hasta ahí va la pregunta. Y es Jesús, no los fariseos, el que se va a la ley, el que se remite a la ley. Jesús les pregunta, ¿qué les mandó Moisés a ustedes? A mí me parece interesante esta pregunta porque no son los fariseos los que citan la ley, es Jesús. Jesús es el que manda a ver qué dice la ley. Esto a mí me parece también un ejercicio muy importante en el momento de la evangelización, y ahorita que estamos iniciando un proyecto en mi parroquia, que voy a dejarlo ahorita en interrogación. Una de las cosas que yo planteaba en una primera reunión que tuvimos, yo llevaba el catecismo y la Biblia, y decía que nosotros los que de alguna u otra forma pues damos un rostro a la evangelización, cuando nos hagan una pregunta, cuando tengamos que abordar algún tema complicado, más que hablar desde nuestras emociones o nuestra manera de parecer, deberíamos con humildad remitirnos a qué dice nuestra doctrina. Para muchos, doctrina es igual a ley y no es así. La doctrina es un modelo
Es un modelo de vida. Es como que yo le diga a mi hijo, sé honesto, no digas mentiras. Eso es un modelo de vida. Si yo lo establezco como una ley, cada vez que él mienta habrá un castigo. Y no es la manera tampoco de educar, sino que sencillamente uno presenta un modelo de vida. Entonces Jesús es el que manda a ir a referenciarse a la ley, al centro, a la base de la moral judía en este caso, y para nosotros moral cristiana hoy, mejorada o amplificada con un contexto un poquito más integral bajo la enseñanza de Jesús. Y ellos dicen, Moisés dispuso que el marido levante un acta de divorcio cuando vaya a separarse de la mujer. Es decir, fíjense ustedes que Moisés sí avalaba el divorcio. Bajo la ley de Moisés, el divorcio estaba permitido del hombre a la mujer, no de la mujer al hombre. El hombre podía despachar a su mujer. Jesús, ante esta respuesta, les dice, Moisés escribió esto a causa de que ustedes son incapaces de entender los planes de Dios. Hay otra versión del Evangelio que dice que eran de corazón muy duro, ¿ok? Pero vamos ahora con el plan de Dios. Jesucristo viene a representar al que es, al yo soy, al Yahvé, ¿no? Dice, pero Dios, cuando creó al género humano, lo hizo hombre y mujer. Aquí inclusive hay toda una tela para el tema de la ideología de género. Estas son palabras de nuestro Señor. Repito, esto está tomado del Evangelio de San Lucas, de San Marcos, perdón, del capítulo 10, versículo 2 al 16. Y dice, cuando Dios crea el género humano, hay quienes dicen que la humanidad no tiene género, el género tiene las palabras, nosotros tenemos sexualidad o sexo, hombre y mujer, masculino, femenino, XY, XX, como lo quieras interpretar. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y ambos llegarán a ser una sola carne, una sola persona. De modo que ya no son dos. Por lo tanto, y esta es la frase que se dice durante el rito sacramental del matrimonio, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Allí esto tiene una interpretación muy amplia. Ojo, está la interpretación sacramental, lo que yo estoy uniéndome ahorita en mutuo acuerdo con mi esposa, ningún ser humano tiene capacidad de destruirlo, sino, o de quitarlo, culminarlo, sino la muerte, ¿okay? Que además la muerte la dispone Dios. Pero también si nosotros lo vemos desde el plano ideológico, es el modelo de familia que Dios ha querido establecer para nosotros. Insisto, como un modelo, como un modelo. El hombre y la mujer uniéndose hacen una familia y eso también es un modelo de matrimonio, un modelo de virtud. En este sentido, Jesucristo además es más duro. Es Cristo, no son los fariseos. Por eso es que digo que también tenemos que a Cristo saberlo entender. Hay personas que dicen, una frase inspirada de San Jerónimo, el que no se familiariza con las Sagradas Escrituras, el que no la estudia, imagina a Jesús. Lo que hace es imaginarlo. E imaginar a Jesús es la peor forma de mostrar hacia él una indiferencia o la peor forma de ignorarlo. Este Jesús también existe. Este Jesús que dice esto. El que se separa de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si una mujer se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Luego viene el texto de que dejen que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino de los cielos. Yo les aseguro que quien reciba en el reino de Dios como un niño, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pero voy a cerrar porque ya el tiempo me apremia, voy a cerrar un poquito con este contexto. Ahora voy con los grises. Cualquier persona que esté viviendo la situación de divorcio o ha vuelto a casar puede escuchar esto y sentirse muy desmotivado. Decir, bueno, entonces la fe no es para mí, entonces estoy viviendo en pecado. No soy yo quizás el que directamente sin conocer tu historia te va a decir que sí, pero sí hay una situación irregular ahí que atender, que cuidar. Pero también quiero que mires en paralelo con este evangelio el pasaje de la mujer samaritana del pozo de Jacob. Cuando Jesús le pide agua, esta mujer había tenido 5 maridos y con el que estaba en ese momento no era su marido. Ahí Jesús no le habló de la ley de Moisés. Ahí Jesús no le habló de que estaba en pecado mortal o que se iba a condenar. Ahí Jesús le habló de que aprendiera a buscar el amor donde realmente está. Y también recuerda, por ejemplo, aquella mujer sirofenicia que le decía al Señor, que le pidió un milagro y le dijo que no estaba bien darle a los perritos la comida de los amos. Y esta mujer le dijo, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Mujer, qué grande es tu fe. Entonces, la fe no es un termómetro de santidad en el sentido de quiénes son dignos y quiénes no. Es un camino. Y si te ha tocado recorrer un camino difícil, recórrelo. En oración, ponte ante la presencia de Dios y para tu vida va a haber una solución. ¿Ok? Dios te ama. Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.